Excelente, excelente, ahora sí. Muy bien. Tenemos poco tiempo, tenemos poco tiempo, pero bueno, vamos a tratar de que rinda, de que rinda este estudio. Y bueno, vamos a comenzar. Hatzameach, bienvenidos, mis queridos amigos de distintas partes del mundo. Le damos la bienvenida a este tiempo maravilloso que el Señor ha creado en nuestras vidas, que ha creado el Señor para que disfrutemos sus fiestas. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestro tiempo primeramente con una oración. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tu misericordia es para siempre, y gracias porque nos permites estar aquí reunidos junto a mis hermanos de distintas latitudes, compartiendo tu palabra y compartiendo lo que tú trajiste y traerás en el día de hoy, así como nuestra querida Fabi, la cual bendecimos, Señor, y traemos este estudio para que también sea de regocijo para todos aquellos que hoy escuchen este mensaje. Gracias, Señor, te damos por los méritos de nuestro Maestro, el Mashiach Yeshua. Amén. Bueno, muy bien. Yo he titulado este estudio La fidelidad y los frutos. Como primera intervención, digamos, por así decirlo, vamos a entrar en esa fidelidad y en esos frutos que hoy el Señor nos presenta, ¿no? Ya hemos estudiado a través de nuestro querido amigo Humberto, en sus estudios, ha hablado de frutos, ha hablado de amor. En los últimos estudios que hemos tenido de 1 Corintios, habla específicamente de ese amor incondicional que fue Yeshua a través de la cruz. Y bueno, estamos transitando este tiempo maravilloso de Pesaj, de esta fiesta que ya inició, por supuesto. Estamos en los panes sin levaduras, estos 7 días de panes sin levadura, y tenemos también la fiesta de las primicias. ¿Qué representa la fiesta de las primicias? La resurrección y la salvación. ¿Por qué? Porque Yeshua resucitó de la muerte y fue la primicia de la cosecha. Así que, sin entrar en más preámbulos, quería compartir este tiempo y vamos a leer un versículo que está en Juan para comenzar a ver lo que es la fidelidad y los frutos. A esto yo lo he titulado y vamos a ir desarrollando el estudio y vamos a ver cómo esto se representa, ¿no?, en la palabra y cómo está conectado, todo está conectado. Por eso Pablo cuando iba a las sinagogas, él abría lo que tenía, no era el Nuevo Testamento como lo conocemos, sino abría la Torá. Y en la Torá, cuando empezaba a leer por la revelación que el Señor le había dado en ese tiempo, cuando en Hechos 9, creo que era así, que el Señor le dice, instrumento escogido para mí, el Señor le revela a través de la Torá la manifestación de Yeshua, la manifestación en cada rollo, en el momento que él leía, veía a Yeshua, ¿no? Y así lo expresa también en estos textos, ¿no?, que vamos a compartir más adelante. Así que vamos a leer en Juan 12 al 16, en la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente. Dice, al día siguiente, la noticia de que Yeshua, iba camino a Jerusalén, corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua es importante que escuchemos esto, tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. En el versículo 14 dice, Jesús encontró un burrito y se montó en él, y así se cumplió la profecía que decía, no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene montado en la cría de una burra. Sus discípulos no entendieron, y aquí hay algo muy importante también que debemos remarcar en este versículo 16, que dice, sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después que Yeshua entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de esas cosas se había escrito acerca de él. Ahí se le abre el entendimiento a los apóstoles y bueno, ya conocemos todo esto, conocemos las profecías
Y lo interesante de todo este pasaje, por supuesto, todo está relacionado, ¿no? Que toda la simbología que presenta al entrar en Jerusalén el día 10 de Nisan. Fue cuando Hashem, Adonai, le ordenó al pueblo escoger un cordero para ofrecerlo el día 14, como el Corbán Pesaj. Eso lo vemos en Éxodo 12, 3 y 11. Pero lo más impactante aquí es lo que están haciendo las personas con las ramas de palmera. En la nueva traducción, hay una traducción muy importante, no, todas son importantes, pero hay una traducción que un poco nos da un carácter especial cuando leemos. Este mismo pasaje en Juan 12, del 12 al 16 dice: al día siguiente, la gran multitud que había acudido para el festival se enteraron de que Yeshua iba camino a Jerusalén. Entonces cogieron ramas de palmira y salieron para encontrarse con él gritando: líbranos, bendito es el que viene en el nombre de Adonai, el rey de Israel. Después de haber encontrado al pollino de un burro, Yeshua se montó sobre él tal y como dice en el Tanaj: no temas, hija de Sión, no te asustes, mira, tu rey viene sentado sobre el pollino de un burro. Sus talmidín al principio no entendieron esto, pero después de que Yeshua hubiera sido glorificado, entonces se acordaron que el Tanaj decía todo acerca de él y que ellos habían hecho esto por él. Y aquí, como decíamos, hay que resaltar algo muy importante. ¿Qué pasaba en este tiempo? Acercándose Pesaj, dice, las personas ponían palmeras. ¿Qué están representando esto? ¿Qué es todo esto que estamos viendo, ¿no? Acuérdense de que ya iniciamos Pesaj y todo esto sigue, ¿no? Todas las fiestas siguen y van a culminar, por supuesto, en Sukkot. Pero ¿qué pasa en Sukkot? Es la recolección de todas las naciones. Ya aquí hay un mensaje profético. ¿Qué quiere decir? Ya aquí hay una redención, ¿no? Que va a comenzar, como más adentro vamos a ver, comienza con Yeshua y sigue y va a terminar en Yeshua. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el Sukkot la recolección de todas las naciones. ¿A través de quién? Del Mashiach. Está todo conectado, mis queridos. Y vamos a leer el Salmo 92, del 1 al 15, que dice: bueno es alabarte, oh Adonai, y cantar salmo a tu nombre, oh Elión. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad en las noches, con el decacordio y el salterio, con lo dulce tono del arpa. Oh Adonai, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra. Por las obras de tus manos, doy grito de júbilo. Cuán grandes son tus obras, oh Adonai, muy profundos son tus pensamientos. El hombre torpe no lo sabe, el insensato no entiende esto. Por eso mucho hoy no se entiende, ¿no? Cuando los malvados reverdecean como la hierba y florecen todo lo que hacen iniquidad, es para que sean destruidos eternamente. Pero tú, Adonai, eres exaltado por siempre. Porque aquí tus enemigos, oh Adonai, he aquí tus enemigos perecerán, serán dispersados todo lo que hacen iniquidad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mis ojos mirarán por encima de mis enemigos, y mis oídos oirán de aquellos inicuos que se levantaron contra mí. Y por eso el tema hoy que traje de este tema de la palmera y los frutos, ¿no? La fidelidad y los frutos. Dice el verso 12, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerán como cedros en el Líbano, plantados en la casa de Adonai, florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto. Y eso es lo que esperamos, seguir dando fruto. Estarán llenos de savia y verdor para manifestar que Yahweh es recto, mi roca, y no hay injusticia en él. Meditemos en estos versículos, porque esto nos toca a cada uno de nosotros en este tiempo de Pesaj, en este tiempo de panes sin levadura, en este tiempo en lo cual el Cordero se entregó por cada uno de nosotros. El profeta Jeremías nos dice también algo similar. Miremos, Jeremías 17:8 en la Biblia textual dice: será como árbol plantado junto a las aguas, que extienden sus raíces junto a las corrientes, y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso, y en el año de sequía no se preocupará, ni dejará de dar su fruto. Muy importante esto. Año de sequía, no se preocupará. Este es el tiempo que estamos atravesando hoy, este tiempo que estamos atravesando en este mundo. Ya vemos rumores de guerra, rumores de montones de cosas, pero dice aquí
el profeta Jeremías, el sacerdote Jeremías, dice, pues su follaje estará frondoso. ¿Por qué? Porque se nutre de la palabra del Eterno, de la palabra del Señor. Y el año de sequía no se preocupará, ni dejará de dar fruto. Esto es lo que tenemos que tener hoy, la esperanza, pero confiando en el Señor que seguiremos dando fruto, pero debemos estar confiados. La palabra justo, ¿no?, es sadik, como ya lo hemos visto en algunos estudios, recto, justo. Y aquí hay algo muy importante que quiero remarcar. Fijémonos que en el antiguo arameo el término denota lealtad de un rey o sumo sacerdote, pero aquí dice algo muy importante, a su deidad personal, que se manifiesta a menudo en ofrendas. En fenicio, de manera similar, el nombre y adjetivo tienen que ver con la relación de un monarca con sus dioses. Vamos a ver cómo la Biblia, ¿no?, es contracultura de lo que había y de lo que el Señor te está poniendo en cada parte, ¿no?, de la Torá. Va a haber una contracultura a los dioses, al emperador, ¿no?, por ejemplo, del siglo I. Dice en Éxodo 9:27, aquí habla ya de la relación de Dios, por eso la contracultura. Fíjense lo que dice Éxodo 9:27. He pecado esta vez, Adonai. Adonai es el justo y yo y mi pueblo somos los culpables, ¿no? Entonces aquí vemos una alegoría donde en este tema que hemos estado hablando, la palmera datilera da hasta 100 frutos al año, posee fuertes raíces que llegan hasta los 6 metros de profundidad. La palmera segrega una sustancia que pasa por su tronco que solo al sacudirse pueda llegar a su cima, es decir, que solo cuando es fuertemente sacudida, la sustancia llega al extremo de su copa y es allí el momento en que puede dar sus frutos. ¡Wow! ¡Qué alegoría más preciosa que vemos en la palabra del Señor! El punto importante de esta palmera es que da fruto, es decir, florece en cualquier circunstancia, que es lo que leíamos, lo que el profeta Jeremías nos decía. Y temporada del año, ¿no? Todo el año, convirtiéndose en un árbol deseable en medio del desierto, para poder recibir sombra y fruto de él. Es por este motivo que el salmista, al escribir esto que leímos en el Salmo, estas líneas, hace énfasis a que el creyente crecerá y florecerá como la palmera. Eso somos nosotros, los talmidín, los estudiantes, que debemos profundizar más. Así creo que Fabi hoy lo decía, debemos sumergirnos en las Escrituras, entenderlas, y poco a poco el Espíritu del Señor nos va a ir revelando secretos, y que esos secretos florezcan como fruto en nuestro diario vivir, en nuestra familia, en el entorno donde nos movemos. Pero ya Dios quien planta y da el crecimiento, entendiendo que todo lo que Dios toca será fructífero para siempre. Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que Jesús lo dice, ¿no es cierto? En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Entonces, ¿por qué el título nuevamente es fidelidad y frutos? Vamos acá a hacer una diferenciación. ¿Qué es la fidelidad y qué es la lealtad? Fidelidad es la conexión verdadera y honesta que existe hacia otra parte. Está íntimamente vinculada con la lealtad, pero hay una diferencia. Se trata de la virtud de poder cumplir una promesa. Esa promesa debe permanecer inmutable a pesar de que todo alrededor cambie. Se debe considerar siempre que el tiempo puede cambiar los sentimientos y la forma de pensar de las personas. También cambia. Ahí radica la grandeza de la fidelidad, la emuná. Se cumple una promesa conscientemente gracias a su voluntad. Por otro lado, la fidelidad se decide con el corazón, es decir, no siempre se piensa claramente cuando se decide ser fiel. La fidelidad tiene que ver con una persona, mientras que la lealtad está relacionada a una causa. La fidelidad se encuentra amarrada con el corazón, los principios, las ideas por las obligaciones, pero el caso de la lealtad está vinculada estrechamente con la razón. La fidelidad en la mayor parte de las ocasiones tiene que ver con el amor. Y esto lo vimos en el estudio de Corintios, del último estudio de Corintios que dio Humberto, mientras que la lealtad con algún aspecto legal. En cuanto a la fidelidad, hay una mayor relación con las promesas. La lealtad es una conexión de acuerdos. La fidelidad tiene que ver con un sometimiento, mientras que la lealtad con un consentimiento. La fidelidad se relaciona con la confianza
con la confianza y la incondicionalidad a una persona. ¿No es cierto? Somos incondicional a nuestro Mesías, a Yeshua. La lealtad es seguir de manera acérrima una causa. Una persona puede ser leal, pero no fiel, en la medida en que crea en una causa, pero no en una persona. Así que con esto quise, digamos, vamos a resumir esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Vemos que el hombre, mujer íntegro, de buenos frutos, no nos pide nada el Eterno que nosotros no lo podamos hacer. Solo creer en su palabra, ponerla por obra y caminar principalmente en la obediencia con Él, en la obediencia a la Torá. Esto es lo que quise reflejar con ese título de fidelidad, emuná y frutos. Proverbio 3, del 1 al 10 dice: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Todo esto está relacionado con lo que venimos diciendo, con la fidelidad y con la lealtad, lo que dijimos, ¿no? Porque prolongará tu vida muchos años y te traerá prosperidad. Que nunca te abandone el amor. Fíjense aquí, que nunca te abandone el amor. En otra traducción es misericordia, Gesed, que en el hebreo quiere decir bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción y la verdad. La verdad, dice, es un derecho, fidelidad, es la palabra del Eterno, no es relativa. Y la palabra, con esto quiero decir que la palabra del Eterno no es relativa. Ya hace mucho tiempo en la universidad había un profesor que dice todo es relativo. Decía, todos aquellos que han estudiado, todo se maneja por el movimiento rectilíneo, ¿no es cierto? Todo es relativo a un punto. Pero acá no es relatividad. El Señor no es relativo a nada, sino es absoluto. Su amor es incondicional y su verdad es absoluta y está escrita en su palabra. Entonces sigue diciendo el versículo 2: llevemos siempre alrededor de tu cuello y escríbelo en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos sus caminos. Pensemos en cada momento nuestro andar y caminar. Y Él hallará, enderezará, dice otra versión, tus sendas. ¡Wow! No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¡Wow! Qué impactante es la palabra y qué bueno que es el Señor en estos tiempos que nos permite estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo de estudio, este tiempo de panes sin levadura. Bueno, como dijimos, Adonai diseñó las fiestas en un contexto agrícola, ¿no es cierto? Comenzamos por la cebada, en este tiempo se recogía la cebada. Vamos a ir recordando que el Pesach es una larga celebración que inicia con Pesach y llegamos a Pentecostés. Y ahí que tenemos la otra cosecha, que es el trigo, ¿no es cierto? Ya aquí podemos relacionar algo. Cebada, podemos relacionarlo con Yeshua, ¿no? Es judío, Yeshua, y trigo con las naciones. Pero eso es otro tema de otro estudio. Nos mostró entonces con todas estas fiestas agrícolas, este contexto agrícola, nos está mostrando algo muy bueno, muy poderoso, que muestra que lo natural, muestra lo natural para que pudiéramos comprender lo espiritual. Pero ¿cómo es el margen? ¿Cómo es el límite? Para no excederlo ni uno al otro, sino, como decía Humberto en el estudio, un equilibrio, ¿no? Debe haber un equilibrio, ¿no? Pero siempre debe ser el equilibrio la base escritural. Pero no debemos de perder del punto de vista algo muy, muy importante en esto, que es el contexto y la narrativa bíblica. No se puede descartar en las narraciones de los evangelios y de las cartas. Habíamos hablado que el siglo I había un culto al emperador, ¿no? Del primer siglo, y ya vamos a ver qué significa esto, ¿no? Y por qué el centurión en la cruz, cuando está Jesús, dice eso. ¿Qué significa lo que está diciendo ese soldado?
que también hay algo muy bueno en eso, ¿no? Que quizás sea así, pero vamos a descubrirlo. Dice, tenemos entonces un culto que es el culto al emperador del primer siglo y un mensaje de Yeshua. Es como un contraste bíblico, que eso es lo que yo les mencionaba, de lo que sucedía en Roma y en Jerusalén, ¿no? Hay un contraste bíblico que lo que sucedía en Roma, que era el entronamiento de un emperador, pero lo que estaba sucediendo en Jerusalén, que era la muerte de Yeshua, ¿no? Los judíos estaban tratando de ser libres de Roma y ellos pedían ser libres de Herodes, pero el Eterno quería traer la libertad, la absoluta libertad, para regresar ¿dónde? Al jardín. Recuerden, mis queridos, que en el templo el primer velo representaba el cielo. El Tejelec se llama así, el cielo era azul completamente. Cuando veían eso, los que estaban entrando al templo, los israelitas, ¿no? Que había un cierto lugar donde se ponían, los sacerdotes miraban siempre al templo, no le podían dar la espalda al templo, pero veían ese cortina, ese velo que era azul, Tejel, el azul del cielo, y es el Eterno donde los quiere llevar, regresar al jardín. Y hay algo muy importante que es lo que decíamos en este comienzo, de 2 Corintios 2, 14, 16, dice lo siguiente. Vamos a compartir en dos traducciones, Reina Valera y traducción del lenguaje actual. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjense en las palabras que está utilizando Pablo. Pablo como intérprete de la Torá, intérprete de la ley, pero ahora, como habíamos dicho, ¿no? Él recibe esa unción del Señor. Ya habíamos hablado de lo que era la unción del Espíritu del Señor. Y habla del triunfo, y habla del olor del conocimiento. Y el versículo 15 dice, porque para Dios somos grato, olor de Cristo, en lo que se salvan y en lo que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida, y para todas estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Qué Pablo tiene en su cabeza en ese momento? Acuérdense que Pablo estaba viviendo en la época del imperio, ¿no? Por supuesto, ya había la conquista, Roma estaba en Jerusalén, y ya Pablo tiene algo y está haciendo una comparación. En la traducción del lenguaje actual dice, doy gracias a Dios porque, Dios, 2 Corintios 2, 14, 16 dice así, doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo, de Yeshua, porque nos permite anunciar en todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes, fíjense lo que dice aquí esta traducción, el suave aroma de un perfume, el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. ¡Wow! Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Pablo la tenía reclara. Pablo estaba haciendo un contraste de lo que sucedía en Roma, de lo que sucedía con este imperio, ¿no? Este imperio despiadado que también traía el evangelio, pero Cristo trae otro tipo de evangelio. Pero fíjense, el Dios de Israel restaura, el Dios de Israel restaura el honor de Yeshua. Y lo que consideró como derrota de acuerdo a los ojos de los judíos por la humillación de Yeshua, en realidad fue un triunfo sobre el amo de este mundo. ¿Quién es el amo de este mundo? Satán. ¿Y quién más en ese tiempo? El emperador. Lo que ellos pensaban que iba a ser una humillación y una victoria para Roma, fíjense bien este tema, fíjense bien lo que estamos diciendo aquí. Lo que ellos pensaban que iba a ser una humillación y una victoria para Roma, humillación para Israel, humillación para Yeshua, humillación para el pueblo y una victoria para Roma, en realidad se convirtió en victoria. ¿Qué es lo que dice Pablo? En el triunfo que el Eterno que va a tener a través de su Hijo. Gloria al Señor. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Se transformó en una victoria, no fue la muerte como traía el emperador, sino se convirtió en una victoria porque es el triunfo, ese olor a perfume. Wow.
Es eso lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Entonces, mis queridos, ese triunfo fue ese olor grato que trajo el Señor, y por eso Pablo lo trata de dar a conocer a su pueblo. Algunos lo aceptaron a Pablo y otros no, lo rechazaron, ¿no? Y ya sabemos toda esta historia. Hay señales que solo representa el velo, hay señales que no solo representa ese velo que se rasgó. Ese velo que se rasgó es el primer velo, ¿eh? Ese velo que se rasgó es el velo que se veía del monte Los Olivos. Es el primer velo que se raja, ese velo Tejelet, ese es el velo que se raja. ¿Qué significa ahora? Nosotros como un reino estar contentos de entrar a la paz del Creador, al Shalom de Dios. Nuestra vida de pasar, nuestra vida ¿cómo fue? De pasar del caos al orden. Así fue mi vida. Fue una vida con un trabajo, fue una vida en la cual ponía muchas horas en el trabajo, una vida donde el estrés era muy grande, hasta que llegó el tiempo que el Señor tocó mi vida. Y de ese caos vino el orden, ¿no? Y después el conocer al Señor, la senda del Señor. Gloria le damos al Señor. Gloria le damos al Señor. Y aquí el centurión comprendió esto. En Marcos 15:39 dice, el oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué entendía el romano en ese momento? ¿Qué entendía el romano en ese momento? Esta señal que un romano que entendía lo que era el ritual del triunfo del emperador, él reconoció que ese hombre que estaba en ese madero no era el César. Ese testimonio de ese romano, él reconoció que no era el César el que trae la paz al mundo. Yeshua, que no es César el que trae el evangelio, sino Yeshua, que no es César, que es el hijo de Dios de Júpiter, sino Yeshua, el hijo de Dios de Israel. Y hoy, mis queridos, y sin más, acá hay algo muy importante y quiero también compartir esto. Justamente hoy veía que hay una serie que han puesto hoy que se llama un estreno, que hoy la estrenó Enfoque a la Familia. Si todos aquellos pueden entrar a Enfoque a la Familia, la crucifixión de Jesús. Y este señor que está aquí, que se llama el Rey Van der Laan, es un investigador erudito, y él muestra eso, lo que estamos diciendo. Él está mostrando eso que estamos diciendo, el triunfo del emperador, que era toda esa ceremonia, ¿no? Había una ceremonia de entronamiento del emperador, en lo cual el emperador iba por la vía sacra, ¿no? Iba acompañado de varias personas, iba acompañado, y todo esto es una representación de lo que Marcos nos trae, creo que en el capítulo 15, de toda la agonía de Yeshua. Es tal cual se refleja, ¿no? Es la contrapartida de lo que hizo Yeshua. El emperador iba con los sacerdotes que también llevaban perfume. Fíjense lo que decía Pablo. Y también había un hombre que llevaba un hacha. Había también bueyes que tenían que matarlo ahí en un templo de Júpiter. Y también había un condenado que había sí y había no, que estaba y no estaba, ¿no es cierto? Pero todo esto es lo que dice aquí, eso es lo que recordaba el oficial romano. No era César lo que hacía el centro, sino era Yeshua, para traer la paz al mundo, para traer el evangelio, la doctrina de Yeshua. Por eso, mis amados, esto es grandioso. Colosenses 2:15 dice, Dios le quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo, de Yeshua, el Mashiach, los humilló delante de todos, a pasearlos como prisioneros de su desfile victorioso. Pablo está diciendo aquí, al emperador le está diciendo, él no podía hablar de Roma porque lo encarcelaba, ¿no? Bueno, después ocurrió, ¿no? Pero dice aquí, al pasearlo como prisionero en su desfile victorioso. ¡Wow! ¡Qué importante es todo esto! Bueno, me voy a adelantar un poquito porque si no, no vamos a terminar. Seguimos adelantando y vamos a ver que hay un relato que hemos hablado, ¿no? En los estudios de Juan 12, 20 a 26, dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acordaron
acercaron a Felipe, quien era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús, a Yeshua. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Yeshua. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y acá vuelvo nuevamente a ver el fruto, ¿no? A ver la palmera, a ver esto, que está todo encadenado, ¿no? Todo relacionado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el fruto que tenemos hoy, mis queridos amigos de distintas naciones. Ese es el fruto que debemos llevar. El que ama su vida la perderá, dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, todo aquí nos está presumiendo algo. Ya está anticipando la fiesta de las primicias, los frutos, una ofrenda de grano nuevo. Yeshua cumple el mandamiento, el grano de cebada, todo eso un montón. Si vemos el grano de cebada, vamos a ver que hay millones de granos. Entonces cumple el mandamiento, Él es el sumo sacerdote, ¿dónde? En el tabernáculo celestial, y va a presentar a todos nosotros que estamos siendo constituidos como ese grano nuevo, producto de su muerte y resurrección. Entonces, mis queridos, ¿por qué la Pascua es importante para nosotros hoy? Primeramente porque es un decreto, que no es un decreto, es una jucá, que el Señor dio en Éxodo, ¿no? En Éxodo 12 y también en Levítico 23. Pero también dice, Levítico 23 está escrito así: las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Esa palabra convocaciones significa un repaso. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos haciendo un memorial, estamos haciendo un repaso de todos los acontecimientos, ¿no? Tanto de Egipto, lo que ocurrió, pero también de la cruz, ¿no? Y así dice que, entonces el Señor nos dio las fiestas para que estos fueran repasos anuales de los eventos que se llevarían a cabo como parte de ¿qué? De la redención. Acuérdense lo que veíamos, lo que dijimos. El Señor nos quiere llevar al jardín. El jardín representa el Edén. Dado que Yahweh nos dio repasos para enseñarlo acerca de los principales acontecimientos de la redención, si queremos llegar a entenderlo, debemos comenzar por entender lo que el Señor nos está enseñando a través de los relatos que venimos estudiando. Estos relatos que ya hemos visto a través de la Torá, de los estudios. Y en Levítico, principalmente Levítico, ¿no? Nos enseña acerca de los acontecimientos reales de la redención y el papel del Mesías Yeshua juega en ellos. El nombre, como bien Fabi lo mencionó, Humberto lo mencionó en el estudio de anoche, el nombre de la Pascua en hebreo es Pesaj y en arameo y griego es Pesha. Se deriva de una raíz que se llama Pasaj, que denota pasar por alto o saltar, o saltarse, y señala así el comienzo del origen histórico de la festividad, Éxodo 12 y 13. Y él, por supuesto, lo que leíamos en el mandamiento levítico, lo que leemos en el mandamiento de Levítico 23. En sí, ¿qué representa la festividad de Pesaj? Pesaj era ese cordero. Pesaj era ese cordero que se ofrecía. Ese cordero cuya sangre se ofrecía en el altar. La ofrenda de redención. La ofrenda de reconciliación con el Padre. Yeshua representa esa ofrenda Shelamim de paz. La festividad es ordenada en Levítico 23 y está asociada a Yeshua con Pesaj porque Él comenzó la redención. Y es Él quien la va a terminar. Por eso decíamos las palmeras. Por eso decíamos la recolección de las naciones. Por eso que Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios. Punto. Que también quita el pecado del mundo. ¡Wow! Eso representa las fiestas. Él quita el pecado del mundo. Y ese pecado del mundo lo hace a través de Yom Kippur. Pero Él se presenta como un cordero de redención. Como un cordero de redención. Es la relación del primer Pesaj. Trae la reconciliación con el Padre, no solo con Israel. Cuando entendemos esto, acuérdense del templo, acuérdense de todo lo que ocurría en este tiempo. Ahora lo vamos a describir brevemente porque ya me estoy casi pasando de tiempo, no me quiero pasar del tiempo. Pero recuerden todo lo que involucraba esto, las 3 fiestas que se tenían que presentar en Israel.
Entonces, todo eso era algo comunal, ¿no es cierto? Pero ¿qué viene a traer Yeshua? ¿Qué viene a traer Yeshua? La redención, no solo de Israel, no solo de Israel, sino lo vemos de la humanidad, de la humanidad. Él cumplió con todas las ofrendas que se cumplen en el Levítico que hemos visto, la cumple perfectamente. Por eso la resurrección, no hay pecado en él, por eso la muerte no lo podía detener. Si podemos lograr entender esto como yo lo entendí hace mucho tiempo atrás, no hay pecado en él. Como no hay pecado en él, la muerte no lo puede tener, no lo puede retener, no lo puede retener. ¡Wow! ¡Qué grande es esto! ¡Qué grande es mi Señor! ¿Y qué ocurría durante este tiempo en Jerusalén de esa preparación de la Pascua? Se reparaban las carreteras, pozos ante la primera peregrinación de Pascua a Jerusalén, cuando comenzaba el nuevo mes de Adar. Y esto lo vemos en Juan 6, 2, 4, nos habla de un tiempo, dice, se acercaba el Pésach, entonces ya había un momento. Por eso, 2 meses antes comenzaba a ver la preparación. Ya Juan nos está anticipando un tiempo. No solo se enviarían emisarios del templo sagrado para colocar mesa en las plazas de los pueblos de todo Israel, donde recolectarán la donación del medio ciclo requerida de todos los varones israelitas para el mantenimiento del templo sagrado. Otros fueron enviados a inspeccionar y a hacer reparación a lo largo de todas las rutas de Jerusalén, por lo que pronto viajarían miles de peregrinos en su camino a Jerusalén para la Pascua. Las tormentas de invierno, acuérdense que en Israel es primavera, podría causar daños, muchos de ellos en las carreteras. Entonces, wow. Es increíble. Yo ahora me acuerdo de algo. Las personas iban al tanque de Siloé a purificarse, se purificaban para ascender el camino de las sendas antiguas. Ese es el camino, a eso llama la Biblia, las sendas antiguas. Ese es el camino que subía de Siloé al templo. A eso le llaman las sendas antiguas. El profeta le llama las sendas antiguas, porque toda persona que subía debía hacerse un baño ritual de purificación. Hoy, como dijo Humberto y como dice, no es necesario la purificación. Si lo quieres hacer, bien, como algo, pero no es necesario. Bueno, lo vamos a hablar más adelante. Si los inspectores descubrían daños extensos que requerían mucho tiempo para repararlos y la lluvia invernal aún estaba en el punto máximo, se enviaría un mensaje al templo sagrado. Si consideraba necesario, el Sanedrín declararía un Adam Sheni. Y entonces aquí el Sanedrín juega un papel, porque es el juez dice un mes adicional de edad para dar tiempo a los reparadores para hacer las reparaciones adecuadas y también para situar el Pesaj, como dice el mandamiento en Éxodo, es el primer mes, ¿no? El inicio de las fiestas. Las familias enteras con provisiones para el viaje y con sus ofrendas de Pesaj a su lado necesitaban camino seguro y confiable para viajar, ya sea a pie o en burro. Y bueno, todo esto ocurre en ese tiempo. Entonces, toda clase de preparativos preliminares ante el comienzo de la estación festiva se estaban realizando. Uno de esos preparativos en especialmente interesante fue cuando nos recuerda las palabras del Salvador. Dice, por lo general los cementerios se encontraban fuera de la ciudad, pero todo cuerpo encontrado en el campo debía ser sepultado, según la ordenanza, ¿no? Que la tradición remonta a Josué, en el mismo lugar en que se hubiera sido descubierto. Pero como los peregrinos festivos corrían con el riesgo de haber sido contaminarse o impureza ritual, con un contacto involuntario con esos sepulcros, se ordenaba que todos los sepulcros fueran blanqueados un mes antes de la Pascua. Es por eso que el baño ritual, es por eso que Yeshua también lo hizo, seguro que lo hizo cuando tocó al leproso, cuando a la mujer impura. Yeshua también tuvo que pasar por un baño ritual. Un baño ritual, ¿por qué? Porque tenía que obedecer la ley, no podía no obedecerla, sino quedaba excluido. Entonces sí, lo hizo, pero acuérdense que todavía en ese tiempo estaba el templo, estaban los sacerdotes, estaban los sacrificios. Por tanto, entonces, por eso decíamos, ¿no? Yeshua en lo que habíamos dicho en Mateo 23, 27, dice a los fariseos, ¿no? A los que estaban, en lo que eran los doctos de ese tiempo, le dice sepulcros blanqueados con toda la implicancia de la levadura y con toda la implicancia que se conoce en ese tiempo. Juan 11:55, y estaba cerca la fiesta de los judíos,
que no es fiesta de los judíos, la fiesta del Eterno. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén ante la Pascua para purificarse. Hoy en día estamos todos ritualmente impuros. ¿Por qué? No está el templo, no estamos en Israel, no están los sacerdotes, no están los sacerdotes de la línea de Aarón, no están los sacerdotes de la línea de Aarón, entonces estamos totalmente impuros. Cuando venga el templo, ¿no? En el milenio, que venga Yeshua, por supuesto que esto vamos a tener que hacerlo. Quizás no, porque lo dice, quizás no, lo va a tener que hacer porque lo dice la palabra, ¿no? Pero hoy estamos totalmente, ritualmente impuros. Como ya dijo Humberto, la tevilá, el bautismo es una sola vez y para siempre. Una sola vez somos sumergidos, donde, como dijimos, ¿no? Del caos pasamos al orden, renacemos como algo nuevo, hombre nuevo, dijo Pablo en sus escritos. Somos un hombre nuevo, purificados por la sangre del Mesías, en la doctrina del Mesías. Por esa causa ocurre todo esto, ¿no? Entonces, muy bien. Como ya dijimos, todos debían de comparecer en los tiempos de las fiestas a Jerusalén. Y en Lucas 2, 41 y 42 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Dice, y las normas establecidas por las autoridades judías, que esta era la práctica común, y en la verdad era un tiempo de gozo para todo Israel. De todas partes de la tierra y países extranjeros llegaban los grupos de peregrinos festivos, cantando con salmos de peregrinaje, llevando consigo holocaustos y ofrendas, según el Señor los hubiera bendecido, pero nadie podía compadecer ante él con las manos vacías. Éxodo 23:15 dice así, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis, 7 días comerán los panes sin levadura, y como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno presentará delante de mí las manos vacías. Y aquí hay algo muy importante que Josefo nos relata, dice, la cantidad de personas que había o que asistía en esos tiempos era muy grande. No se podía contar a las personas, pero se descubrió que el número de corderos inmolados habían sido en ese tiempo 256.500 corderos. Según Josefo, dice, por eso había grupos, se presentaban grupos, un grupo, primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Y esto se sumaba a las ofrendas diarias que se hacían a la mañana y a la tarde. Pero como entrábamos en el día de Pesaj, esa ofrenda se corría una hora antes para dar tiempo a todo esto. Todo estaba en orden, ¿no? Y según esto, y según el conteo de los corderos, se estimaba que había una población casi de 2.700.200 personas en Jerusalén. Díganme, queridos, ¿cómo hacían los sacerdotes para inmolar 256.500 corderos? Todo un orden perfecto. Pero aquí hay una cláusula. Por eso Yeshua asistió a la fiesta de la Pascua, pero lo hizo un día antes, el día 13 de Nisan. Pero según los académicos, dicen que había una ordenanza del Sanedrín debido a la cantidad de holocausto que debían de hacer. Y debían hacerlo antes de iniciar panes sin levadura. Entonces el Sanedrín decretó que se podía hacer el día 13. El día 13, por eso encaja Yeshua, por eso Yeshua mismo también, por esta cantidad de gente que lo ven y por eso creen en él, en el Mesías. ¡Wow! Todo es poderoso, todo está conectado. Lucas 22, 7 al 8, llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, y preparármonos la Pascua para que la comamos. Y todo esto lo sabimos, lo relatamos en los evangelios, llega al huerto de Getsemaní, la prensa de olivo y todo lo que ocurre ahí en la parte física, en la parte emocional de Yeshua y también en la parte espiritual. Marcos 14, 26, 32 dice, cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, hoy, en esta noche, antes del gallo haya cantado 2 veces, me negarán 3 veces. ¡Wow! Este versículo yo estuve estudiando. ¿Qué es el gallo? No se lo voy a decir.
No podía entender a qué se refiere el gallo. El gallo no podía estar en Jerusalén por su olor, por las heces que largaba. Entonces, ¿qué significa el gallo? Bueno, más adelante lo vamos a comentar, si hay tiempo. Mas él, con mayor insistencia, decía, si fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto como yo oro. Siendo el relato de Pesas como lo vimos, también el libro de Deuteronomio, este libro se conoce como la renovación del convenio, ¿no? La renovación del pacto. Y en nuestra Biblia dice repetición de la Torá, repetición de la ley, escrito por Moisés. Y vamos a seguir viendo las conexiones de la Torá. Como sabemos y hemos estudiado, la observancia de guardar pesas está registrada en Éxodo 12, ¿no es cierto? Como ya lo hemos leído, como ya nos compartió nuestra querida amiga Fabi, pero ahora la observancia de cómo guardarlo cambia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de Éxodo 12 a Deuteronomio 16? Aquí hay una enmienda, no anulación, es una enmienda. Humberto, que es abogado, lo conoce perfectamente, es una enmienda, ya que están entrando a la tierra. Moisés va a morir y va a entrar a la tierra y el lugar donde el Eterno ha puesto su nombre y va a escoger un lugar específico para ser separado como espacio sagrado y donde tiene que ir a comer la Pascua. Leemos Deuteronomio 16, del 1 al 5, dice así: guarda el mes de Abib y haz la Pascua para Yahweh, tu Dios, porque es el mes de Abib, te sacó Yahweh, tu Dios, de Egipto de noche, dice, de noche. Sacrificás pues la Pascua a Adonai, tu Dios, de tus ovejas, de tu ganado vacuna, en el lugar que Yahweh haya escogido para que habilite allí su nombre. No comerás con ella nada leudado, que es lo que estamos haciendo hoy día. 7 días comerás con ella panes ácimos, pan de aflicción, para que recuerdes todos los días de tu vida de que saliste de la tierra de Egipto. Es un memorial, pero apresuradamente saliste de la tierra de Egipto. ¿Qué ocurrió en Egipto? Si recordamos la historia, vemos las implicancias, vemos que José no reconoció, el faraón no reconoció a José. O sea, además sabemos en la historia que José era un hombre de justicia, el faraón oprimió al pueblo de Israel, y hay toda una historia. Pero ¿qué tenemos de importante en esta historia? El pueblo de Israel está en pacto con el Dios de Israel, y ese faraón ¿qué hacía? ¿Recuerdan lo que decíamos de lealtad a su Dios? Fíjense que el faraón le declara la guerra. Y esto en el antiguo Medio Oriente era declarar guerra en contra del Dios de esa familia. Pero como sabemos por juramento, debes defenderlo. Y eso lo vemos en Génesis 15. Por eso lo saca con las plagas. ¿No? Por eso el faraón no sabía con quién se estaba metiendo, era con el Dios de Israel. Abraham dice en Génesis 15:1, después de estas cosas fue la palabra de Yahweh a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. Si seguimos leyendo en este compromiso, es un compromiso unilateral. Y el ser el defensor de Israel no importa su condición espiritual, pero hay sí consecuencias. Porque en Génesis 15:18 dice: y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que paseaba entre aquellos trozos. En aquel día Yahweh hizo pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré la tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Abraham se quedó dormido. Este es el pacto de las piezas. No hubo condición para hacer el convenio con Abraham. Por eso es un convenio unilateral. Le dijo de tener una descendencia y una tierra. Entonces, recordamos, de Egipto es la opresión, de la injusticia, y el Eterno en medio de la dispersión muestra nuestra vergüenza, no nos dejó desolados, nos restauró al convenio, al pacto, nos dio una Torá de justicia y libertad, de redención y libertad. Construyeron el tabernáculo para que el nombre de Hashem estuviera establecido en Israel. Sigue diciendo Deuteronomio en el versículo 16:4, dice: durante 7 días no se hallará levadura en tu casa, en ningún lugar de tu territorio, de la carne que sacrifiques. En el atardecer del primer día no quedará nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Yahweh tu Dios te da, porque aquí es clave. La Pascua se debía celebrar en Jerusalén cuando el templo estaba vigente y no en otro lugar. Toda esa área se convertía en santa, Kadosh, ¿no? Todos lugares santos, había espacios de santidad.
El versículo 6 dice, sabiendo que en el lugar que Yahweh tu Dios escoja para que habite tu nombre, allí sacrificará la Pascua al atardecer, a la puesta del sol en el tiempo señalado que saliste de Egipto. El cordero se mataba, como dijimos, en la tarde del 14, y vemos la representación de nuestro Adón Yeshua en ese tiempo. Antes de la bajada del sol, la Pascua es el único sacrificio que se comía de noche. Se comía de noche, es el único. En el templo no se mataba o se ofrecía y se comía ningún sacrificio de noche, porque en la antigüedad hacían sacrificio a sus ídolos de noche y hay una distinción. Aquí el Señor pone una distinción, la salvedad de por qué lo van a hacer cuando salieron de Egipto para recordar el memorial de la salida de Egipto. Salieron de la esclavitud para tener libertad. Y ahora quien nos libertó de la muerte es Yeshua. Tengamos esto en mente, Yeshua nos liberó de la muerte. Y vamos a ver qué viene más adelante. ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Y dice Números 33 del 1 al 3, dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, por medio de Moisés y Aarón. Salieron todos en orden. Imagínense 2,5 a 3 millones saliendo. Por mandato de Yahweh, Moisés escribió los puntos de salida según su jornada, y estas son sus jornadas conforme a los puntos de partida. Partido en Ramesés en el mes primero, a los días 15 del mes primero, a la mañana siguiente de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. ¿Por qué la Pascua? Volvemos a hacer una pregunta. ¿Por qué la Pascua es importante para nosotros hoy? Recordamos Pesaj, es una festividad larga, tenemos panes sin levadura, las primicias, el conteo del hombre, que ya lo vamos a hacer dentro de pocos minutos. Y la llegada de Shavuot es importante ya que es una celebración de nosotros para dejarnos saber que el Eterno estamos agradeciendo por nuestra libertad de Egipto, porque es colectivo y también la libertad es individual y estamos en un mundo para seguir la Torá. Y lo más preciado, cuando Yeshua dijo, prestemos atención, dijo, pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Y Pablo, si leemos en Romanos 5:12, va a hablar del pecado y teniendo esto en mente, porque Pablo tenía esto en mente, dice Romanos 5:12-21, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, aquí no está hablando de la Torá, aquí el pecado que causa un efecto a través de la historia, ahora Dios trajo la vacuna que quita ese virus que causa la muerte, que es Yeshua, la resurrección. Sin el Mesías y la resurrección del mundo, ni supiéramos quién tiene el poder de la resurrección. Así también la muerte extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, pues antes la ley había pecado en el mundo, pero por el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, y aún sobre los que habían pecado por una transgresión semejante a la de Adán, lo cual es figura de lo que ha de venir, el segundo Adán, que es el Mashiach. Entonces, por esa misma razón se construyó el tabernáculo. Dios ha tratado en su plan de restaurar la humanidad, como dijimos, pero el hombre continúa rechazando, y ahora el último Adán, Yeshua. Pues no sucede con la dávila, con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, la humanidad, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abunda para muchos. La salvación es a través de la resurrección por la vida justa de este hombre, Yeshua, el Hijo del Dios viviente. Ahora toda la humanidad puede recibir el don siempre y cuando obedezcamos para vivir una vida justa, de justicia y bondad. Y así sigue este relato. También sucede que con el don, como el que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión, resultando en condenación. Aquí habla de Adán, pues la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si la transgresión de uno, Adán, que éste reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Yeshua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia, que recibimos la justicia. ¿Qué es la justicia? La vida eterna. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno. Yeshua, como dijimos, vivió una vida justa, moralmente puro, perfecto y justo. Es lo que Dios busca de nosotros, un reino puro y justo, moralmente justos y puros. Hacemos eso, seremos partícipes de la bendición de la Torá
y por tu fe y la vida, y por tu vida te dará un regalo, el don del regalo, el don de la vida eterna, ya que soy el que restaura, Dios es el que restaura la humanidad y es el Señor de todas las cosas. Así dice el versículo 19, y los muchos serán constituidos justos. Y dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, el verso 21, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante Yeshua el Señor. Versículo, lo que decíamos, el versículo de la cena del Señor, dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto para que mucho sea derramada para remisión de los pecados. Si prestamos atención en nuestras Biblias, esa palabra remisión es aphesis en griego, es libertad. Se traduce como Yovel, el año de jubileo. La implicancia es el perdón o la cancelación de deudas. Por eso Yeshua sabía que su expiación conduciría a la restauración permanente de la creación, tal como era en un principio. Su sangre derramada renovó el pacto de la creación, llamado el nuevo pacto, para restaurar el original, no para sustituirlo. Se rompió a causa del pecado y se reinstaló por medio de sangre, es decir, Él quitó la penalidad de muerte para que tengamos vida eterna. Y así menciona Mateo 11 del 1 al 6, que se los dejo para que lo lean. Y dice el Mateo 11:6, dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Jesús dijo a sus discípulos, vayan y den las buenas nuevas a los dispersos de Israel y dile que Dios extenderá misericordia de nuevo y dará justicia a su pueblo desobediente, como lo hicieron en el desierto. Jesús sabe que tiene que haber una reconciliación antes que el templo sea destruido. Recuerda esa profecía que vimos lo que vimos en Hebreos. Entonces, Jesús vino en el momento correcto para traer reconciliación y expiación a través de lo que hizo por nosotros y que nosotros en las naciones pudiéramos ser injertados de nuevo al olivo natural. Les dejo que sigamos leyendo Romanos 11 del 17 a 21, que donde Pablo habla de eso, y vamos a ver en la primera carta de Pedro qué significa esto. Todo esto vamos a seguir, voy a saltear algunas cosas porque si no, no vamos a llegar. Y vamos a ver aquí algo muy importante que dice, la propia sangre de Jesús fue rociada sobre el altar del pacto en el lugar celestial, el mundo fuera del tiempo. Su sangre restauró la creación y reconstruyó el vínculo entre Dios y el hombre. Él es el vínculo de nuestra integridad y por su unificación hemos sido curados. Lo vemos en el Matzá, sin levadura, sin pecado, perforado y con estrías, surcos en su espalda, azotado y con las hierbas amargas, marot, amargura, y como el siervo sufrido de Éxodo 12:8, que repercute también en Isaías 53:5. Muy bien. Y bueno, Hebreos 9, 11, 12 también se los dejo para que lo leamos, porque dice el versículo 12, ni por medio de sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por medio de su sangre propia entró una vez y para siempre en un lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Ahora como está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Ahora entendemos el contexto legal de las Escrituras. Realmente descubrimos en qué consiste la noticia proclamada por el Evangelio cuando Jesús el Mesías muere en la cruz del Calvario, el que está pagando una penalidad y una deuda generada por la desobediencia de Israel. El pecado del convenio violentó el juramento de los que muchos conocemos como convenio pacto, aunque la teología o el sistema religioso no dice, establece que la sangre vertida en la cruz del Calvario fue para cubrir pecados pasados, presente y futuro. Eso no es tan en automático. Recordamos que nuestro acto de violencia, de desobediencia a los mandamientos, fue lo que generó esa sentencia y condenación que cumplió nuestro Mesías en su propia vida. Él llevó todo, cargó todo. Por eso Él dice, en los últimos momentos de su vida, Padre, me has abandonado. Hubo todo un momento en que se detuvo la creación, se detuvo todo por esa cantidad, por ese pecado que Él llevaba. Así tenemos que resolver, no seguir en esa dirección, ofendiendo nuestra relación con Dios a través de nuestra desobediencia a los mandamientos. La sangre del Mesías Jesús fue presentada delante del altar celestial en la dimensión del mundo espiritual, lo que también conocemos en la Escritura, los cielos. En esta dimensión atemporal, donde la sangre del Mesías, discúlpeme un cachito,
donde la sacrificio es eficaz sin ninguna limitación de espacio ni tiempo. Por eso es que no importa el lugar ni el momento, podemos tener acceso al Padre a través de los méritos. Entramos a los méritos, que esto es otro estudio de nuestro Mesías, y allá el perdón de pecado, la remisión, la libertad, el Shovel, el oportuno socorro que cita la carta de los hebreos, tal cual lo hemos estudiado a través de lo que nos compartió Humberto. Pero en el contexto legal de este sacrificio que tenemos que tener claro, el sacrificio de la cruz abrió la puerta para que el pueblo de Israel, el Israel de Dios, que le había dado la espalda al pacto, o sea, el juramento, o sea, las promesas hechas de lealtad, de fidelidad, ya habíamos dicho la diferencia entre fidelidad y lealtad, y obediencia, pudimos encontrar la restauración en su relación legal con el creador del universo, que es Adonai, el rey de Israel. Isaías 25:8 es contundente y nos dice: destruirá la muerte para siempre y enjugará Adonai, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Pablo lo entendió así en Colosenses 2:15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces se abrió la puerta de la luz, de la fidelidad de Dios que le había prometido a Abraham, e incluir en la bendición a toda la familia de la tierra, la oportunidad de la salvación para todo el mundo. Eso es lo que representa Yom Kippur. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, así que el Evangelio, que es la proclamación, no la de César, porque también se usaba la palabra Evangelium, no la de César, sino es la proclamación, la oportunidad que tiene tanto Israel como el mundo entero de regresar, a ser parte de la nación, a ser ese olivo natural, a ser injertado en ese olivo natural, cuyo rey es el mismo creador del cielo y de la tierra. Entonces, mis queridos, en 1 de Pedro 1:25, y ya estamos casi finalizando, casi en el tiempo, vamos a pedirle a Humberto que nos conceda quizás 10 minutos más. 1 de Pedro 1:25 dice: Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Siria y Bitinia. No le hablo a los gentiles, sino a los expatriados de la dispersión, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, no lavados, sino rociados. El lavado era un rito pagano que se hacía en el tiempo del emperador, y eso otro estudio, y también lo pueden encontrar en History Channel, de ser rociado con la sangre de Jesús el Mesías. Gracia y paz os sea multiplicada. La audiencia no son los gentiles, sino los expatriados, no están en Israel. La audiencia es las 10 tribus y Judea, están fuera de Israel. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por medio ¿de quién? De la resurrección de Jesús, el Mesías de entre los muertos. Representa salvación. ¿Salvarnos de qué? De la muerte, que eso es lo que trajo el pecado, trajo lo que ocurrió en el Edén. Por una herencia incorruptible, ser restaurados al pueblo de Israel, y Dios hizo un convenio con Abraham. El convenio de las piezas fue unilateral, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo Pedro acá? Que sois guardados en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en tiempo postrero, en el cual os alegréis de manera inefable, aunque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo, seas afligido por diversas pruebas. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Rumores de guerra, rumores de todo esto que vemos en el mundo, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesús, el Mashiach, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro nos está hablando a nosotros también, obteniendo el fin de nuestra fe, la salvación de las almas. Habla de la vida eterna. Estamos hablando también de los israelitas que creyeron, que nosotros creemos en el Mashiach. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación,
indagando quién y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y la gloria que vendría tras ellos. A ellos fueron revelados que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de lo que os predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en que los ángeles, mirando fijamente, anhelaban penetrar. Y ahora dice, en algunas Biblias, dice el precio del rescate. Por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os será traída en la revelación de Yeshua, el Mashiach, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais, estando en vuestra ignorancia. Estamos en la ignorancia. Yo estaba en la ignorancia. Y dice, de toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sead santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es lo que estamos haciendo hoy en el mundo, sabiendo que fuisteis rescatados vuestra vana manera de vivir que nuestros padres os legaron, las 10 tribus de Israel, no con cosa incorruptible como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como un cordero sin mancha. Pedro está viendo esto de Pesaj, sin mancha y sin defecto. Eso es una metáfora que está utilizando Pedro. Escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de fe soy fiel a Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por un amor fraternal sincero. Amaos intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Pues y acá Pedro cita a Isaías, toda carne es como hierba y toda gloria como flor de hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra anunciada por vosotros, por el Evangelio. Hay una relación íntima entre Israel y Dios, rescatado por la sangre, rociado por la sangre del Mesías, no lavados, sino rociados. Eso es lo que hacía el sumo sacerdote, eso es lo que hizo Moisés cuando roció, ¿no? Todo se ratifica con sangre, por eso la palabra del Mesías en Marcos 14, 22, 24. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan, lo bendijo, luego lo partió en trozos en matzá, y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, porque este es mi cuerpo molido. Y tomó en su mano una copa de vino, la sangre, representación de la sangre, y dio gracias a Dios por ella, y se la dio a ellos, y todos ellos bebieron de la copa, y dijo, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada para sacrificio de muchos. Y así el profeta Jeremías, como leímos anoche también en Jeremías 31, 34, no lo vamos a decir, porque ya lo leímos, pero se los dejo para ustedes. Entonces ya fuimos rociados. Este simbolismo representa que estamos vinculados a un convenio de permanencia, de estabilidad, a un Dios verdadero y justo. Romanos 3, 21, 26. Dice así, voy a leer... Dice así, porque ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Interesante que esta parte del vehículo lo vemos en esta versión en donde dice aparte de la ley. No importa lo bien que guarde la Torá, es decir, guardar todas las fiestas, comer limpio, todo perfecto. Claro, somos perfectos, cumplimos la Torá. Pero ¿qué? Todos morimos. Pero la justicia de Dios, aparte de la ley, que no se elimina. Pero Dios dijo, yo quiero regresar a la humanidad. Dios dijo, yo quiero regresar a la humanidad al espacio sagrado, al jardín nuevamente. Y dice, sigue habiendo el versículo 21, podemos guardar testificado por la ley y los profetas. La justicia de Dios iba a eliminar la muerte. En otra versión dice, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con la exigencia de la ley. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento judío dice así, pero ahora totalmente aparte de la Torá, la manera que Dios de hacer las personas sean rectas a sus propios ojos ha quedado clara, aunque la Torá y los profetas también dan testimonio de ello. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Yeshua. Y eso es verdad que para todo el que cree, sea quien fuera.
pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la gloriosa establecida, la meta gloriosa establecida por Dios. Cuando Adán peca, toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Yeshua, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La justicia es establecida por un rey cuando daba libertad permanente según la cultura del Medio Oriente. Y así dice y sigue diciendo, pues Dios ofreció a Yeshua como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Yeshua sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. El 26, con la mira de manifestar desde tiempo su justicia, a fin de que sea justo y el que justifique al que de la fe de Jesús. Entonces, ya terminando, la fe de Yeshua es básica, por lo tanto, nadie puede descartar la Torá. La Torá, la vida eterna, hay un plan de redención que lo vemos en toda la Biblia. Yeshua se convierte en el último Adán. La obediencia a la Torá trae la bendición, la salvación, la vida eterna es el don, como vimos en Corintios, que el Eterno da a su pueblo por obediencia. Entonces, ¿qué mensaje debemos llevar hoy a este mundo caótico? Es llevar la justicia y bondad que nos expresa nuestro Maestro Yeshua. ¿Cómo? Ayudando al pobre, al necesitado, al huérfano. Es interesante como en el libro de Levítico vimos los sacrificios, las ofrendas, los korbanot, que era el acercarse, que por los pecados involuntarios la ofrenda de agradecimiento, toda una figura de lo que produciría nuestro Mesías en el madero. En la Torá no había ofrendas por el pecado de rebelión, peshá, es decir, al hacer deliberadamente algo contra los mandamientos del Señor, solamente el Dios de Israel podía anular, hacer remisión, proclamar libertad y decretar libertad, nadie más. Eso fue lo que hizo Yeshua con su muerte y su resurrección. Lucas 1.17 lo dice clarísimo, 1.77 lo dice clarísimo, dará a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Y terminamos con Filipenses 2.6.11, dice, el cual existiendo en forma de Dios no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de ciego, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Yeshua se dobla toda rodilla, que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, por gloria del Dios Padre. Amén y amén y amén. La tumba está vacía. Gracias, Señor, por este tiempo que tú traes, que podamos discernir estos tiempos. Danos gracia, danos salvación, danos comprensión de tu Torá, danos la salvación que tú has dado en la cruz. Gracias, Señor, y que tú lleves tu evangelio a todas las partes del mundo. Oramos por Ucrania, oramos por todas las familias que han perdido familiares. Oramos por Martín, que está en la panza de esa mamá. Oramos para que tú sanes la tierra. Oramos por cada uno de nosotros, para que tú extiendas tu reino en cada lugar, en cada tiempo, en estos 7 días de panes sin levadura, en esta cuenta del hombre que ya va a iniciar. Que Señor, bendice la vida de Humberto, de Sara, de sus hijos. Bendice la vida de todos los que hoy se han escuchado este mensaje. Gloria te damos a ti, Padre, por los méritos de Yeshua. Oramos y decimos amén, amén y amén. Que tengan un feliz día de panes sin levadura, Chag Sameach, y será hasta otro momento, si Dios lo quiere así. Amén, amén y amén.
Ya acordamos. Tuve un problemita aquí. Ahí está. Ahí fíjate, te acordé.